Buenas noches. A continuación, vamos a realizar la socialización de la actividad correspondiente al curso de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, actividad número 4, denominada Taller Práctico sobre el diseño de una investigación, caso control o cohorte. Esta actividad es presentada por los estudiantes Angie Juliet Salazar Ibarra, Carlos Eduardo Quintero Aguirre, Daniela Ramírez Sánchez, Diana Shirley López Duque, Kelly Dayana Millán y quien les habla, Miguel Ángel Orozco. En primera instancia, para dar inicio a esta actividad, vamos a entrar un poco como en unos conceptos claves que necesitamos conocer. En este caso, el primero de ellos es caso y control, el cual se llama caso al individuo que presenta la enfermedad, características o evento de interés, y control a quienes carezcan de este rasgo. Por otra parte, cohorte es un diseño epidemiológico que va más allá de lo observacional y lo analítico. Es el que mayor valor o cercanía tiene en lo referente a la búsqueda de asociaciones causales. En estas definiciones que acabo de mencionar se va a hacer una comparación por medio de un cuadro comparativo que se realizó. En este caso vamos a hablar un poco acerca de las similitudes de caso y control, entre las más relevantes que ubicamos con el equipo de trabajo para esta actividad. Entre estas similitudes, en primera instancia, tenemos casos controles. Son los estudios analíticos observacionales longitudinales. También tenemos que son aquellos que presentan los principales sesgos de la selección e información. Por otra parte, tenemos, entre las más principales que vamos a mencionar, vamos con las diferencias de caso y control. Entre las principales está la selección a los sujetos de estudio en función de la presencia o ausencia de la enfermedad o evento en estudio. También tenemos los estudios de casos controles que parten de un grupo de individuos enfermos, es decir, unos casos, y se busca un grupo de individuos sanos, controles, para comparar la posible presencia de determinados factores de riesgo entre sí, y los controles deben ser comparables a los casos, es decir, esos individuos, esos casos de personas enfermas se van a comparar con los controles que serían los individuos totalmente sanos para hacer este proceso allí. También tenemos, ya pasamos un poco a la parte de cohorte, a hablar de las similitudes de la parte de cohorte. Tenemos entre las más relevantes que son aquellas que evalúan la relación causa-efecto y que se usarían o se usarán cuando la pregunta haga referencia a la etiología de un evento. También se tiene que son aquellos que presentan los principales sesgos de selección e información. Yéndonos ya a la parte de las diferencias de cohorte, tenemos que en esta sección, que son las que seleccionan sujetos a partir de la exposición, partiendo de un grupo de individuos inicialmente exentos de la enfermedad o evento de estudio, y se le sigue en el tiempo con el fin de registrar como la ocurrencia del evento en estos sujetos como que se logró caracterizar. También se tiene que se comparan dos o más grupos de exposición y se estima la posibilidad o el riesgo de tener el evento o enfermedad en función de la condición o exposición estudiada. Es decir, se parte de una causa-efecto para realizar todo este proceso de análisis y llegar pues a un fin. Ya vamos a hablar un poco también de lo que son las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos. Entonces, principalmente vamos a hablar de caso y control. Las ventajas principales que identificamos se tienen que son útiles para el estudio de problemas de salud poco frecuentes o crónicos o con periodos de incubación y lactancia prolongados. También son los estudios de relación múltiple de factores de riesgos, que son ya como las causas potenciales para una sola enfermedad. También una ventaja es que son rápidos en el momento de la elaboración, son de fácil elaboración y de la conclusión, al llegar al punto de la conclusión, entonces se elabora rápidamente y se concluye a la vez rápidamente. Es un tipo de caso que consume menos dinero, menos presupuesto,
y el tiempo también en relación con otros tipos de diseños, otros casos. Hablando un poco de las desventajas, son poco útiles cuando la frecuencia de la exposición del evento es de interés muy baja, digámoslo como muy precaria, y no son útiles para determinar otros efectos posibles de la exposición, de los efectos posibles de la exposición de intereses porque se ocupan de un solo desenlace, es decir, va a un solo punto, va a una sola finalidad y no podría abarcar muchas cosas en general. Ya las ventajas, y vamos ya a las ventajas y desventajas del cohorte. Entre las ventajas tenemos que permite el seguimiento natural del fenómeno y así describir la historia natural del evento de la enfermedad del interés, es decir, partir como al punto de partida, como el origen de ella. Es el diseño más cercano a un experimento y a su vez son útiles para evaluar exposiciones poco frecuentes, es decir, de poca frecuencia o poca ocurrencia se puede realizar esa evaluación, ese análisis. En las desventajas encontramos que no son útiles en enfermedades poco frecuentes, ya que estos casos en muchas ocasiones se necesita un gran número de individuos, es decir, si es un caso poco frecuente, no sé, X enfermedad, X pandemia o algo, será más complicado porque necesitamos gran cantidad, gran número de individuos. Pero si miramos, por ejemplo, algo con la realidad que vivimos hoy en día, con la pandemia que está ocurriendo por el COVID-19, eh, sería algo aplicable porque es la contraparte a esto, es decir, se tiene un gran número de individuos que se pueden analizar como en este momento. También pueden ser muy costosos, en las desventajas es que puede ser muy costoso y también pueden requerir de mucho tiempo. Y es un diseño que conlleva la posibilidad de pérdida de sujetos durante el seguimiento, lo cual afecta el tamaño de la muestra o de la población objeto como tal. Se van a ir perdiendo como esos individuos o esos casos para evaluación. Ya para terminar como tal, pues también incluido en la actividad número 4, allí nos piden una serie de ejemplos de caso control y el diseño cohorte, pero para hablar de esto un poco y no alargar mucho el tema, quisiéramos como dar una aclaración respecto a esas definiciones que nos habla allí más adelante diciendo qué es o qué significa OR, que es una medida estadística utilizada en estudios epidemiológicos transversales de casos y controles. Esto iría abarcado, digamos, como a la primera parte de lo que estamos hablando, y seguido de esto hay otra sigla que aparece allí, que encontramos allí, que es RR, la cual hace referencia a que es un riesgo relativo. Esto como tal, pues como para dar la socialización de la actividad número 4, hablando un poco de ella a grosso modo, sin extendernos tanto en la parte como de los ejemplos que se tienen, ya que esto pues conlleva ciertas fórmulas, tomar ciertas muestras que ya las tenemos inmersas allí como tal en el documento entregable. Esperamos a nombre de todo el grupo que esta información sea muy valiosa, que la socialización sea acorde al tema y que cumpla con los parámetros requeridos. Muchas gracias por la atención prestada.